y el país se integra en este momento. Vamos a escuchar a Marco Acuña, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, quien nos va a dar un pronunciamiento acerca de cuáles son estas alternativas o observaciones que plantean entregar al gobierno nacional por tercera ocasión para poder solventar y evitar de que se dé nuevamente una crisis energética durante este 2025. Bueno, en realidad son algunas de esas medidas que ya lo hemos venido pronunciando y que creemos deben realizarse, porque la crisis energética no la hemos superado y entonces hay medidas que son a corto, a mediano y a largo plazo. Medidas como justamente consolidar la contratación de los nuevos equipos de generación, el hacer los mantenimientos y recuperar el parque térmico que el país posee para que pueda entregar energía al país en las épocas de estiaje. Eh, Consideramos que igualmente hay que disminuir las pérdidas de energía en las empresas eléctricas de distribución, hacer la campaña de ahorro y eficiencia energética a todo nivel, en el sector residencial, comercial, industrial, dando inclusive incentivos para que volvamos a la cultura del ahorro y eficiencia energética. Eh, bueno, son algunas de las medidas que hemos venido pronunciando y que reiteramos porque no se han hecho o no se han hecho a profundidad. Pero se han reunido con el gobierno nuevamente, han tenido tal vez este acercamiento para entregar estas observaciones. Bueno, como consejo consultivo, directamente no, porque no hemos podido tener una reunión. Los diferentes miembros del consejo consultivo hemos tenido reuniones en algunos sectores en los cuales hemos manifestado las medidas que creemos deben tomarse. También ustedes estaban señalando durante la rueda de prensa el tema de los apagones. Ustedes también, ¿cómo ven este panorama a futuro para estos meses que ya se viene pues el estiaje? ¿Cuál es este pronóstico de ustedes? Bueno, si en abril vamos a tener estiaje, entonces nos vemos abocados en que no vamos a poder cubrir con lo que tenemos la demanda que inclusive en abril sube por la época de calor, sobre todo en la costa, y el uso de los aires acondicionados. Por eso es que hay que tomar las medidas urgentes necesarias para garantizar que no volvamos a tener apagones, que seguramente no serían de la gravedad o intensidad como fueron en meses anteriores, pero sí tendríamos algunas restricciones de servicio. Actualmente, ¿cuánto tenemos tal vez de generación energética aquí en el país ya con el tema de las contrataciones de barcazas y con otras alternativas que el gobierno anunció? Bueno, hoy por hoy se está cubriendo o sea, como decíamos, 1.000 megavatios de energía térmica, 450 megavatios de energía importada de Colombia y lo térmico incluye los 100 megavatios de barcazas. Y de ahí ha sido la energía hidroeléctrica, que hasta alrededor de 3.000, ha llegado a ser como 3.000 megavatios de aporte de la energía hidroeléctrica. Entonces, mucho depende de eso y fundamentalmente de la hidrología que tengamos en los próximos meses. El déficit del año anterior fue de 2.000 megavatios. Llegó a 2.000 megavatios. Actualmente usted en la rueda de prensa señaló que no existe un déficit en este momento, pero podríamos tal vez llegar a un nuevo déficit. ¿Cuál es el pronóstico de eso? Claro, como digo, o sea, todo depende de las lluvias. Ahora porque tenemos lluvias, entonces todo el parque hidroeléctrico puede generar lo suficiente para no tener ese déficit. El problema es que cuando hay merma en esa energía hidroeléctrica que llega en conjunto a poder generar 1.800 megavatios, entonces ahí para cubrir los 4.500 tenemos problemas. Más aún si llegamos a tener 5.500 como podrían ser las previsiones para finales de abril. También tenemos, digamos, el pronunciamiento de la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, quien señaló que pues durante estos meses implementarán nuevas energías tratando de que sean renovables también. ¿Esto será suficiente como para no recaer en un déficit energético o una crisis energética? Bueno, todas esas medidas son válidas, toda esa incorporación de todas esas nuevas energías son válidas. El problema son los tiempos, porque la implementación de energía fotovoltaica toma por lo menos 1 año y medio, 2 años. Igualmente la eólica, más aún lo que se ha mencionado, la geotérmica.
y peor aún la energía atómica, ¿no? Entonces, todo es así, son medidas, pero que hay que estar conscientes de que eso toma su tiempo y también hay que visualizar la cantidad de esa energía que se estaría incorporando realmente al país para cubrir los déficits que tenemos. Ingeniero, ¿qué pasará con este pronunciamiento de ustedes que lo han detallado a través de un manifiesto? ¿Ustedes lo entregarán nuevamente al gobierno? ¿Qué pasará con esto para que no quede simplemente en un documento? Sí, esperemos que se tomen las medidas, o sea, se sigan tomando algunas medidas que se han comenzado a tomar y otras se tomen medidas para realmente que produzcan el beneficio al país, porque no basta con los enunciados, sino con la ejecución real que se tengan alrededor de esos planteamientos. Y de las observaciones o recomendaciones que ustedes hicieron anteriormente, ¿cuáles de esas sí han sido acogidas por el gobierno y cuáles no? Bueno, en realidad lo que sabemos es que están en planes de algunas de esas medidas, pero la ejecución se ve demorada, incluyendo la contratación de los nuevos equipos de generación. Y ya debieron haber en noviembre mismo estar sido incorporados. Sin embargo, hasta la fecha no se incorporan. Estamos retrasados. Pero ¿y ese atraso no nos podría perjudicar a futuro o cómo sería eso? Nuevamente, o sea, depende de los tiempos en los cuales realmente se ejecuten y depende de eso para que el país pueda o no tener el beneficio o el perjuicio de no tener. Por ejemplo, ahorita estamos ya para épocas electorales, para el 9 de febrero. Entonces, tal vez el presidente Noboa, que está también como candidato, pueda hacer que ese punto esté dentro de su agenda como un punto prioritario, más no el tema de la crisis energética, el estiaje o el posible estiaje que se presenta. Claro, entendemos que eso se ha visto, digamos, contaminado por la época electoral. Entonces, por eso es que se hacen una serie de anuncios que no necesariamente corresponden ni siquiera a estudios reales. Cuando se dice que se ampliará el segundo embalse de Mazar o el embalse de Coca o la energía atómica o todos esos elementos, no son en realidad en base a estudios que ya se hayan realizado o que realmente se esté trabajando adecuadamente en eso. Desde mi punto de vista, la estructura del sector eléctrico tiene que cambiar porque es una estructura actual estatal que nace con la Constitución de Montecristi. Eso hace que la ley orgánica del sector eléctrico también sea estatista totalmente. Es decir, el Estado tiene la obligación total de la electrificación, pero han pasado los años y caemos en la crisis. Y al analizar las causas de la crisis encontramos que no hay una organización del sector eléctrico, sino que hay una cantidad de instituciones dispersas que toman acciones y que no conducen a nada o no han tomado las acciones adecuadas por muchos motivos. Y entonces ahí entendemos que no solamente es el problema que no está bien administrado el sector eléctrico, sino que no tiene los recursos necesarios. Y el sector eléctrico lo que tiene que ser es autosustentable, porque si no es autosustentable no puede en cambio hacer las inversiones para prever el crecimiento de la demanda futura. Esto es importantísimo porque es lo que ha causado el colapso, porque al no tener el gobierno ecuatoriano dinero para el sector eléctrico, que las tarifas no cubren todo, las tarifas solamente cubren la operación y el mantenimiento, pero no cubren las inversiones. Eso fue un compromiso del gobierno que está establecido. Pero el gobierno sin plata cada año tiene más bien que endeudarse para cubrir para las necesidades básicas, no tiene para el sector eléctrico. Entonces ese bache que tenemos actualmente es un bache de aproximadamente 1.400 a 1.500 millones de dólares al año. Y esa cantidad de dinero era la que se necesitaba para hacer nuevas inversiones, hacer mantenimiento de las plantas obsoletas y nuevos proyectos.
Pero al no haber ese dinero, entonces durante muchos años no se hicieron esas inversiones y ahora estamos con el problema del colapso. Ese es un problema importante. O sea, hemos visto dos. El uno es el manejo empresarial que debería tener el sector eléctrico y el otro el problema económico. Entonces, esto es lo que se tiene que reestructurar desde un punto de vista técnico, económico y no solamente político, porque si es solamente desde un punto de vista político, vemos el fracaso que hemos tenido a poco tiempo y vamos a seguir en ese tiempo. Ingeniero. Este es el cambio que nosotros estamos propendiendo llevar a efecto. Perfecto. Dentro de estos cambios y también en el pronunciamiento de ustedes, ¿prevén que el tema del estiaje también sea pues una nueva causa o se repita que sea una de las causas por las cuales tal vez se incrementen los apagones o se den nuevamente apagones? Hay dos cosas fundamentales. El uno es el crecimiento de la demanda. Y en el año pasado, por ejemplo, se tuvo que en el mes de abril, fue el mes que tuvo mayor demanda por el consumo de aires acondicionados en la costa, sobre todo. Entonces, ese es un pico que se produce en el mes de abril. Y por otro lado, comienza el estiaje de las hidráulicas. Entonces, se suman estos dos factores y esto es lo que deberíamos tener previsto en el plan maestro de electrificación. Pero a veces el plan ha previsto eso, pero no hay plata para hacer las inversiones a tiempo. Entonces estamos haciendo inversiones de última hora, coyunturales, y esas inversiones son las que al no hacerlas de una forma ordenada nos pueden causar problemas, tanto de contratación como de tiempos de entrega también de los equipos. Ingeniero, también hablábamos acerca de estas medidas que actualmente pues se está implementando para no llegar a tener nuevamente una crisis energética. ¿Estas son medidas parches o son medidas que sí podrían darse a largo plazo que nos podrían solventar en esta crisis? Son unas medidas coyunturales para este momento que nos van a servir también para el futuro, indudablemente, porque esto nos va a permitir tener más energía, ¿no es cierto? Energía térmica. Y entonces nos daría un tiempo también para poder programar la entrada de mayores centrales, tanto de la parte de energías renovables hidráulicas como otro tipo de energías renovables. Y aquí también se está olvidando un asunto muy importante que no se lo ha topado hasta el momento. Hay la posibilidad de tener almacenamiento de energía en baterías, así como nosotros almacenamos agua para tener energía hidroeléctrica. También se necesita tener baterías de almacenamiento en las subestaciones y entonces con esas baterías, esas se alimentan con energías renovables solares, entonces se cargan las baterías de esa manera, no se utiliza la energía del sistema. Y entonces las empresas pueden mitigar las variaciones de carga que se producen porque estas energías renovables son intermitentes, tanto la solar como la eólica, inclusive la hidráulica. Y entonces esto es lo que nos permite tener una energía continua y un respaldo. Esto es una visión que no ha tenido el gobierno hasta ahora en absoluto. Y creo yo que nosotros como Colegio de Ingenieros de Pichincha, de Eléctricos de Pichincha, estamos impulsando también estas medidas para que se concreten y tener un poco más de respaldo. ¿Y por qué no se ha tenido tal vez este pronunciamiento? ¿Por qué el gobierno no ha optado por este tipo o esta alternativa? Desgraciadamente es las personas que manejan el plan maestro de electrificación. A veces son colegas que no tienen mayor experiencia, no ven al futuro o no quieren hacer inversiones. Entonces, esto es por eso es que precisamente al tener nosotros el sector eléctrico con un ordenamiento adecuado, con una empresa que pueda indicar todas estas necesidades, yo creo que se puede estructurar de mejor manera un plan maestro de electrificación. Así es, en este momento, como escuchábamos al ingeniero Marco Acuña, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, quien nos acaba de dar detalles sobre estas observaciones acerca de cuáles serían estas alternativas también para poder evitar una crisis energética en este 2025. Según lo que señaló el ingeniero, una de ellas es poder consolidar la contratación de nuevos equipos y también otorgar mantenimientos a los que ya existen para evitar que se dé nuevamente esta crisis energética, y también puntualizó que actualmente
Actualmente, aunque no estemos en una época de déficit energético, también hay que tomar en cuenta que el gobierno nacional debe aceptar o debe tomar estas medidas para poder evitar una crisis posterior. Y también escuchamos el pronunciamiento de otro de los miembros del Colegio de Ingenieros de Pichincha, quien señaló que existen dos problemas fundamentales de la crisis o de las crisis que se dieron en el sector eléctrico, y una de ellas tiene que ver con el manejo empresarial, la falta de ese manejo empresarial y también la falta de inversión al sector energético en el país. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.